Un placer saludarles y sean bienvenidos a la habitación del búho, presentado por mí, el búho chino, se podría decir. En este espacio vamos a tratar de distintos temas: filosofía, religión, política, sociedad, videojuegos. Soy muy variado, tecnología también, me encanta tocar varios temas y lo voy a poner desde un tono muy reflexivo, muy pensativo, como para pasar el momento, para desahogarse, para un rato relajarse de todo la paranoia de la sociedad, del sistema actual, del paradigma moderno, se podría decir. Voy a contar ciertas historias, ciertas críticas, ciertos momentos de mi vida y de otras experiencias que nos ayuden un poco a reflexionar sobre nosotros mismos, más que todo en relación al exterior, porque eso es lo que trata en sí lo que es ser un filósofo. Gracias. Hablar de filosofía en esta época actual, en cierta manera es muy complejo, pero a la vez es algo muy laborioso. Complejo en el sentido que las personas que ya llevan una educación base actual, ya sea universitaria, básica o preuniversitaria, como que no están tan familiarizados con el término filosofía. ¿Por qué? Porque no les han enseñado previamente o no saben absolutamente nada de ello. Más o menos seguro por ahí, por el internet, viendo una serie, una película, tienen algunos especialistas, usan el término filosófico y asocian como que es su pensamiento, su modo de ser de una persona. Y en cierta parte tiene mucha razón. Pero también es complejo en el sentido de que de por sí en esta época actual la filosofía está desapareciendo de las currículas universitarias. Por ejemplo, en algunos grandes países la carrera de filosofía está desapareciendo. Ya poco se practica, poco se hacen y poco las organizaciones, ya sean privadas o estatales, lo están desapareciendo. Afortunadamente en algunos países aún grandes sigue existiendo y más que todo en países en vías de desarrollo se podría decir, donde hay mucho estudio, mucho avance, mucho interés aún. En cierta manera aún hace que un filósofo, una persona dedicada a esta rama, se podría decir rama, tenga mucho interés en seguir ejerciendo lo que es su carrera misma. En esta época donde aproximadamente de cada 10 egresados, 5 solamente ejercen su carrera, mientras que los otros hacen como una especie de random, como dice la palabra, en sus actividades laborales. Y muchos quedan así. Entonces, filosofía a mí es una de las partes más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque casi siempre lo practico. De por sí todos lo practicamos. Una simple conversación, un simple cambio de opiniones, una simple crítica hacia algo, una simple interpretación sobre qué es para ti el trabajo, tus padres, el amor de tu vida, tu enamorada, tu esposa, el trabajo, la sociedad. Es una pequeña praxis, práctica de lo que es filosofía en sí sin que te des cuenta. Pero claro, ahí también entra lo que es mucho es lo que es el razonamiento, lo radical que también puede ser, que no tiene nada de malo, porque radical significa ir hacia las raíces, el origen de todo. ¿Cómo es que todos estamos metidos en todo esto, en esta sociedad, en las problemáticas actuales, en, claro, en el desarrollo de tu propia persona? ¿Por qué has estudiado en tal colegio? ¿Por qué has tomado la decisión de tal vez no querer estudiar, sino emprender un negocio o hacer otras cosas que no tengan que ver en el ámbito académico, lucrativo? Entonces, todo ello es filosofía. Y ahora, en términos netamente así como significado, vamos a tomar lo que dice referencia a Wikipedia. La filosofía, según lo que dice la enciclopedia libre Wikipedia, dice que es derivado de dos palabras: filo, que es amar, y sofía, que significa sabiduría.
Que sumando esas dos palabras vendría a conjugarse como amor a la filosofía. Amor a la sabiduría, mejor dicho. Siempre asocio mucho sabiduría con filosofía. Amor a la sabiduría. No se equivoquen. Amor a la sabiduría. Entonces, es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que estudia la esencia, las causas de las primeras y los fines últimos de las cosas. Estas últimas dos frases, las causas primeras y los fines últimos de las cosas, están asociadas a un filósofo de la época antigua griega llamado Aristóteles, uno de los pesos pesados de toda la filosofía. ¿Por qué? Porque Aristóteles estudia mucho lo que es la física y las causas en relación con el ser humano. Causa en potencia, causa razón, estudia todo ello. O sea, Aristóteles tiene un gran peso en la filosofía. ¿Por qué? Porque él es el que abre lo que vendría a ser el término filosofía hacia muchas disciplinas. Era multifacético. Sabía historia, sabía política, sabía ética, sabía medicina, sabía biología y sobre todo sabía física. Tiene un libro enorme que se llama La Física, donde estudia los primeros términos que se usan en la física que todos conocemos, en la física básica más que todo. Espacio, tiempo, distancia, cuerpo. Eso todo lo estudia él mediante sus propios términos, mediante sus propias interpretaciones sobre cómo es que funcionan con la realidad misma. Y aparte porque tiene una famosa frase que también lo vamos a tomar mucha relevancia un poco más adelante, que es: el hombre es un animal político. El hombre de por sí es un animal, técnicamente es un mamífero, como los otros mamíferos. Se reproduce a partir de la mama, come, se reproduce, crece, muere. ¿Cuál es la diferencia? El uso de su razón. Y ese uso de su razón es una de las etapas cruciales en lo que es la filosofía, como aparición. Vamos a retomar esto un poco más adelante y vamos a seguir leyendo. Trata de responder una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el ser, la ontología y la metafísica. El ser, o sea, ¿qué somos en sí nosotros? Esa palabra en sí y en sí mismo, en la disciplina de ontología lo vamos a ver mucho. Muchos filósofos antiguos, como por ejemplo Platón, estudian mucho sobre ello para explicar el sentido de que por qué estamos hacia aquí y hacia dónde queremos llegar. El conocimiento, la razón, la moral, la belleza, el valor, la mente, etcétera. O sea, la filosofía está en todo. ¿Por qué? Porque simplemente es el pensamiento del ser humano en el desarrollo histórico. ¿Cómo es que se ha desarrollado toda la historia del ser humano? Con los avances políticos, sociales, científicos, todo eso partió de la filosofía, de los antiguos, de la cuna del avance de la sociedad occidental que es Grecia. De ahí poco a poco se creó todo lo que conocemos ahora. Entonces, eso es lo que trata filosofía en términos así como que un poco académicos, un poco básicos de lo que es la docencia, la educación. Se podría decir que iría para un examen, para una prueba de evaluación. A ver, ¿qué es filosofía? Es esto, divide el amor a filosofía tal, tal. Y sí, está correcto. Es un término muy general. Pero, ¿cuál es la diferencia con una persona que estudia netamente filosofía? Claro, habrán oído previamente esa frase de que lo que te enseñaron anteriormente en la escuela en gran parte de las cosas es mentira o es un poco falso, un poco fantasioso, y cuando asistes a la universidad es totalmente nuevo, desconocido, y te desarrollas ahí, verdaderamente. Pues aquí sucede un poco lo mismo. Mm, Filosofía también lo llevamos ahí, pero todos estos términos, todas estas nociones, son te lo llevamos así como para una introducción en los primeros ciclos, sobre todo que son cursos generales. Pero ya en el segundo año ya te das cuenta que es todo un universo por descubrir, en serio. Es demasiado por descubrir, por pensar, por analizar, por investigar. Por ejemplo, en mi último año de la universidad tenía un profesor que llevaba con él el curso de tesis, en el cual la filosofía, para él, su propio término, significado, filosofía era solamente responder preguntas. Así nada más.
Claro, para una persona común y que no está tan asociado tanto a lo que es la filosofía y ha escuchado un poco de los conceptos generales, va a decir, oye, pero sería un poco vago, un poco así al aire decir de que solamente responder preguntas. Claro, en cierta manera, pues, los términos sí, pero si es para un estudiante de filosofía que ya haya previamente llevado varios cursos sobre filosofía en distintos tiempos, las disciplinas y todo ello, se da cuenta de que es una respuesta muy completa. ¿Por qué? Porque el juego de la filosofía es simplemente preguntarse sobre toda la realidad que conocemos, no solamente lo exterior, sino también lo interior, como conocemos como el ser, como hemos visto con la disciplina de la ontología en la filosofía. Entonces, tiene mucho sentido. Un claro ejemplo, Sócrates, uno de los precursores, iniciadores de la filosofía en sí, tenía un método que se llama la mayéutica, que es llamado netamente como el arte de parir ideas. ¿Cómo se hacía esto? En la época de Sócrates, había unos sujetos previamente que se denominaban los sabios, que ellos mismos decían de que sabían todo sobre un tema en específico y que ellos lo podían responder, que así, así, y la gente les pagaba. Más o menos como que vas a la plaza de tu ciudad principal y como es una plaza libre y en cierta manera no hay tanto control de las autoridades, de la policía y tal, tú puedes realizar alguna, podría ser una pequeña protesta, una pequeña reunión, un pequeño simposio con tu megáfono, con tu micrófono, explicando sobre algunas cosas sobre la sociedad, sobre el ser humano, sobre la religión, todo ello. Entonces, estos mismos se les pagaban, la gente los escuchaba y les pagaba, decir, oye, me gusta mucho cómo habla, sí, tienes razón, supuestamente. y, así es como iban. Pero Sócrates era muy distinto. Él decía que no sabía nada. Por eso que ahí viene su frase, solo sé que nada sé. ¿Y qué es lo que hacía Sócrates? Sócrates hacía este juego. Primero escuchaba a los sabios. Decía, a ver, tú dices que sabes, ¿no? A ver, quiero escucharte. Y ahí está escuchando, escuchando. Y él no interrumpía para nada. Terminaba de hablar y él preguntaba varias cosas sobre qué era lo que hablaba. Y si realmente sabías, tenías que responderle. Y los sabios, más o menos algunos sí llegan a responder, otros no. Y eso da a entender de que en un simple hecho de que no están tan seguros. O lo habrán oído de otro pata, otro sujeto, mejor dicho. En mi jerga de mi país llamamos otro pata. Entonces, ¿cómo estamos seguros de ello? O sea, como que, y si hacía problematizar. Y así es como era. Primero escuchaba, luego preguntaba, y luego cuando no podía preguntarle o quería que el otro hablara, él solamente hablaba. Mira, mi opinión es tal. Me parece que esto, el otro, y así era. Era el arte de parir ideas, de repartir opiniones. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hacer ello no solamente pone en la situación de que la otra persona tiene que corroborar sus conocimientos, corroborar todo, y se da cuenta de que si el otro es tan sabio que digamos al final, no hace falta ser tan espectador para darse cuenta de que el otro no está diciendo toda la verdad. Inclusive saber toda la verdad es demasiado complicado. Por eso que es un gran exponente de la filosofía. Solo sé que nada sé. Y claro, causó muchas problemáticas a la sociedad misma. Por abrirle las mentes, por problematizar muchos temas. Por ejemplo, hay algún dramaturgo, si es que no me equivoco, no me acuerdo el nombre, pero parodiaba en una de sus obras a Sócrates diciendo de que era un corrompidor de la sociedad, que le gustaba controlar las mentes de los jóvenes. O sea, era un mal muy negativo para la sociedad. Me recuerda un poco a la religión occidental de Jesucristo, porque él no dejó escritos, lo pasaba de boca en boca, de sus pensamientos, sus frases, y tenía sus discípulos. Entonces uno de ellos
salió el gran Platón, como hemos hablado un poco anteriormente, y después de Platón sigue su discípulo Aristóteles. Y así es como netamente nosotros desarrollamos la filosofía en las universidades, o sea, ya no nos abarcamos en estos términos que lo ponen en internet, en un simple libro básico de educación. Entonces cada uno de nosotros como filósofos, estudiantes de filosofía, tiene un propio significado, que puede ser muy corto, pero puede ser muy largo. Al final todos son válidos, porque la respuesta tan corta también es muy amplia en sí, si lo llegamos a analizarlo. Entonces, ¿qué es filosofía para el búho? Para mí, filosofía vendría a ser contemplación de la naturaleza. Eso es. Ahora, ¿cómo es que puedo interpretar esto? Contemplación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque basta que si eres muy reflexivo, si eres muy contemplativo, siempre en tu día a día vas a encontrar algo por qué te vas a sorprender o te vas a preguntar. Te despiertas en la mañana, ves las noticias, en el panorama nacional hay mucha delincuencia, mucha corrupción. Te llegas a preguntar, ¿cómo es que se originó todo esto? ¿En sí hay una posible solución? Ahí está un claro caso. Ves las noticias internacionales, hay conflictos, guerras internacionales, y te preguntan lo mismo. Vas a la calle, miras cómo es que la tecnología de los celulares ha avanzado. Hace 10 años no podemos tener todo lo que tenemos ahora en los móviles. Te preguntas hasta qué punto todo esto es bueno para la sociedad. Llegas a tu zona de trabajo, ves a muchas personas, algunas de ellas tratando de ejercer su trabajo de una manera muy laboriosa. Tal vez por ahí te encuentras como que vas donde tu jefe te dice que has hecho un buen trabajo, mientras que otros no han hecho bien su trabajo. Los tratan de una manera un poco bien, ¿cómo se dice la palabra? Bien presionada. Incluso tu jefe ya no tiene tanto control de sí mismo y comienza a lanzar palabras fuertes. Y tú te pones a pensar, ¿por qué llegamos hasta este punto? ¿O por qué ocurre de esta manera? ¿Qué es lo que está mal? ¿Está él mal o es el trabajo en sí o también el sistema en sí o es el status quo en sí de lo que estamos todos nosotros? Todo esto es lo que yo siempre estoy al contacto. Soy muy pensativo todos los días. Y a partir de ello es para mí es lo que trata filosofía, contemplación del exterior, contemplación de la naturaleza. Esto también está asociado a lo que es el origen de la filosofía. ¿Por qué el origen de la filosofía? Porque en la antigüedad hubo un cierto momento en la época en el hombre, muy primitivo, en donde todos los fenómenos naturales los asociaba con dioses. Por ejemplo, no era una persona tan avanzada, tanto tecnológicamente como socialmente. Hacía sus herramientas y de vez en cuando veía ciertos fenómenos sobrenaturales y tenía miedo de ellos porque no tenía noción, conocimiento de por qué ocurrían. Siempre había un temor, una gran admiración, una gran contemplación. Entonces, como no tenía cierto raciocismo, inmediatamente, rápidamente, lo asociaba a que hay un ser que lo vigila, hay un ser que le rodea, o hay un ente que hace todo ello, y que él lo puede asociar como dioses. ¿Por qué cayó un rayo en cierto momento a un árbol o a una persona? Es porque hay un ser que hace ello. El dios de los rayos podría decirse Zeus. Mm, en ciertos momentos hay incendios forestales, el fuego, pero yo también puedo controlar, si hago bien mi técnica, el fuego mismo para mis propios usos, como cocinar mi alimento, cocinar la carne, todo ello. Entonces, es algo que yo no lo puedo originar. Entonces, tiene que originarle un ser superior, tiene que haber un dios. Y así es como se asociaba los primeros momentos de lo que lo llamamos la época del mito. Todo se explicaba con mitos sobre el origen del hombre, se podría decir.
cómo es que los dioses han interferido mucho a su favor y en contra sobre la evolución del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Entran en un momento en el cual se dieron cuenta de que investigando un poco más, derrotando ese miedo, a esa contemplación, a esa gran admiración por lo desconocido, poco a poco lograron comprender de que podrían controlar o podrían crear eso mismo también. Y más que comprender, controlarlo, darle una explicación, un porqué. El rayo sucede esto, ¿por qué? Porque hay un fenómeno natural en las nubes. No es porque hay un dios en sí. O porque hay incendios forestales, ¿por qué? Porque se genera una gran ola de calor y no es porque un ser sobrenatural viene. Inclusive el fuego yo lo puedo hacer mismo frotando dos varas con una piedra. Y si lo fricciono muy fuerte y a y un espacio muy seco, podría lo generar el fuego. Yo podría generar eso para mi propio bien, para mi propia tecnología. Entonces se dan cuenta de que ya no es necesario llamar a los dioses o hacer rituales en cada momento para obtener aquellos beneficios, sino que uno mismo lo puede hacer. Y a partir de ello se generan diversas tecnologías, avances en la sociedad. Entonces, ¿qué es? El paso del mito al logos. Logos que significa razón. Y ya el ser humano ha razonado, se dio cuenta de que no se podía quedar en cierto momento porque no ha podido avanzar. Y con el avance ya adquirido con el raciocismo, con el razonamiento, dio a entender que puede seguir en progreso, puede seguir en una búsqueda constante para encontrar los conocimientos y tal vez por ahí la verdad sobre todas las cosas. Aunque de por sí ya les digo que encontrar la verdad absoluta es demasiado complicado. Véanse la ciencia moderna, la ciencia actual, la física, como están en constante desarrollo y avance, múltiples teorías, múltiples formas. Entonces, así es como es el paso de la filosofía. Es el paso del mito al logos a través de la contemplación de la naturaleza. ¿Ves? Y bueno, con el paso del tiempo se desarrollan múltiples disciplinas, como ya les había dicho. Primeramente con la religión, segundo con la sociedad, la política, la psicología, la ética. Por ejemplo, la mayoría de filósofos actuales he visto un gran trabajo, un gran porcentaje de trabajo que tienen que ver con la ética. Sobre todo porque ven cierto interés en cómo es que el hombre está actuando como sociedad misma en relación con otros hombres. La conducta hacia otros seres vivos también, como lo que es el maltrato a los animales, que también es un tema ético, ciertos temas polémicos como el aborto, el derecho a morir, la eutanasia, temas complejos que es la cancha, es la ocupación neta de la filosofía, porque es un ejercicio constante para la búsqueda de conocimientos. Es en sí, y eso vendría a ser para mí la filosofía, contemplación de la naturaleza y una búsqueda constante del conocimiento. Espero que les haya gustado mi pequeño resumen sobre qué significa en sí lo que es para mí la filosofía. Eso sería todo de parte de mí, el Búho, y espero en mi próximo programa para ya hablar de un tema en específico en general. Será una sorpresa. Gracias por escucharme.